Bienvenido, Gerardo, ya te extrañábamos. Qué bueno, qué bueno. Esta prédica es para ti entonces. Es para todos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tus cuidados, tus bendiciones, porque siempre nos provees, Señor, siempre nos cuidas, y porque podemos respirar y decirte gracias, Señor. Aleluya sea por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Decía Ricardo de que recordábamos de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre hace algo, siempre está el Señor obrando un milagro en nuestras vidas. Y estaba recordando, ¿qué hizo Dios en nosotros esta semana? Bueno, la otra vez, el martes, íbamos a subir el puente. Y es un cruce el que está ahí en Altasia, Altasia, donde todos los carros quieren entrar, unos van para allá y otros para acá, y todos es un cruzadero y van todos bien rápido. Nosotros vamos subiendo y se nos cruza un camión, y Mike pues alcanzó a frenar y se desvió hacia el otro carril, y en el otro carril no venía nadie, ¿no? Y dices, ay, qué suerte. No, es el Señor que nos lleva por todas partes. Y también una vez hacia la casa, era el rally, y cuando es el rally todos van en terracería con sus motos, estas cuatrimotos y sus camioncitos, y en la curva nos sale un muchacho, pero a toda velocidad. Y alcanzó él a meterse, porque venía a toda velocidad a estrellarse enfrente de nosotros. Y es cuando tú dices, en el momento uno no es perceptible de cómo nos cuida el Señor, pero cuando analizas todo, de verdad dices, sí, gracias Señor, porque hubiera sido una cosa tremenda, pero gloria a Dios que Él nos protege y nos guarda en todo momento. Entonces, le doy gloria al Señor por eso. Bueno, yo quiero compartir con ustedes la vida de Timoteo. Ahí está, ¿quién fue Timoteo? Y yo estaba leyendo tengo varios días leyendo sobre su vida de Timoteo, y ya lo había leído. Ya lo había leído muchas veces, pero no sé por qué me empezó a cautivar tanto la vida de este joven. Y cómo sus inicios y todo, ¿no? Empecé a reflexionar, y por extrañas cosas el Espíritu Santo como que me estaba enfocando en los corazones de las situaciones en ese momento de leer la palabra del Señor y la vida de este joven Timoteo. Entonces, la Escritura dice, hablando de él, de Timoteo, ¿quién era él? Él era un joven. Dice la Escritura que llegó Pablo porque iba a ir a un viaje misionero. Llega a la iglesia y le dan referencias sobre este joven. Y yo pensando en Pablo, ¿no? Pablo que tenía un corazón con las misiones, de llevar el evangelio, que tenía el deseo de que todo mundo escuchara la palabra del Señor y se convirtieran a Cristo. Y este misionero tan poderoso que era Pablo, llega a esta iglesia donde está Timoteo, ¿no? Y le empiezan a dar referencias sobre él, de un hombre fuerte en la fe, de un hombre de buen testimonio. Y estaba yo pensando, si viniera un día aquí a nuestra iglesia un misionero que diga, pues ¿saben qué? Yo voy a ir a las misiones y estoy buscando un joven, alguien, hombre de Dios, mujer de Dios, para ir a las misiones. ¿Quién reuniría las características que reunió Timoteo? A lo mejor, yo digo, pues ninguno. Me sorprende, fíjate, muchos jóvenes que ahorita están bajo el ministerio del pastor Esteban. Esteban es un misionero, sin duda, que tiene en su corazón las misiones sin importar dónde lo envíe el Señor. Cuando fue a India fue un shock cultural para ellos tremendo. Cuando fue a Acapulco igual, ¿no? Viniendo de una cultura diferente.
Y los jóvenes misioneros que se han incluido bajo su cobertura, cuando analizas la vida de ellos, digo, de verdad, mi fe yo siento que queda reducida a nada cuando veo esta pasión que varios jóvenes tienen. Tuvimos aquí con nosotros a Wendy Onofre, ¿no? Que ella estuvo bajo el ministerio del apostolado de Esteban. Wendy, una jovencita que viene de una familia muy precaria, muy pobre, y ella empezó a trabajar vendiendo sus pasteles para guardar dinero para su boleto, para irse a este lugar desconocido para ella. Se metió a aprender inglés porque es el idioma que se habla allá donde está el pastor Esteban. Aprender inglés, a conocer la cultura. Y dejando, pues, ¿cuántos años tendría en ese tiempo? Yo creo que unos 20, 22 años, ¿no? Bien jovencita. Se aventó a la aventura de ir en avión. Creo que llegaban a Houston, de Houston a París o a Vietnam, y de Vietnam a, no sé cómo, pero varios escalas que tenían que hacer. ¿Cómo el papá, la mamá dijo, sí, que vaya? O sea, ahí dices tú, de verdad mi fe como que la pongo así, yo no tendría ese valor para cruzar. Varias veces nos invitó Esteban para ir a este lugar donde él está, y yo siempre pensaba, ¿cuántas horas de vuelo? Dices, no tantas. Híjoles, no, cuando haya camiones sí voy, porque para subirme a un avión y tantas horas. Entonces, cuando yo pienso en estos jóvenes, allá en Singapur está, ¿cómo se llama? Está Yamel, está Anika, ¿quiénes más están allá? Son son como 4 jóvenes que están allá, jovencitos que se fueron para allá. Entonces, viendo la vida de Timoteo, de cómo llegó Pablo y vio características en él que lo hicieron ser el brazo derecho de Pablo. Pablo depositó en él esa visión que él tenía sobre las misiones, sobre ganar almas, sobre discipular a la gente, sobre levantar iglesias. Un joven. Ahora vamos a ver un poquito ahí en segunda de Timoteo 1:5. Voy a leer ahí. Le dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. ¿Sí? Ahora este joven Timoteo fue instruido, ¿por quién? Por su abuela y por su madre. Estas 2 mujeres influyeron fuertemente en lo que él era, en el Señor Jesucristo. Ahora nosotros diremos, bueno, ¿para qué? Ahí tiene su mamá, mi nieto, yo no voy ahí. Isabel va a decir, no, pues que su mamá se haga responsable, o hablando porque veo aquí a tu nieto. Pero mira, Eunice era una mujer cristiana, y Loida era la abuela. La abuela enseñaba las escrituras a Timoteo desde que era niño. No esperó a que Timoteo fuera un adulto, sino que desde niño, dice la palabra, instruye al niño en el camino de Dios y nunca se va a apartar de ese camino. Nosotros pensamos, no, este niño es muy aguerrido, muy travieso, no voy a llevarlo, mejor que se quede en su casa, mejor esto o lo otro. Pero cuando lo creces a un niño con la palabra del Señor, cambia su destino de esa criatura.
porque en el camino del Señor hay gran bendición para ellos. Esas fueron su abuela y su madre. Ahora hay otra cosa que dice en Hechos 16, del versículo 1 al 2, dice: Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Su madre era creyente, pero su padre no. Su padre era griego. A veces nosotros encontramos limitaciones, ¿no? Es que su padre no quiere, su madre no quiere, pero no le importó a la madre, sino que ella enseñó el camino de Dios, las escrituras, las enseñanzas a su hijo, sin importar si el padre le interesaba conocer de Dios o no le interesaba. ¿Por qué había esta unión? No sé, pero estaba ahí. A veces nosotros encontramos limitaciones en ese punto. Mi esposo no quiere ir a la iglesia. Mi esposa no quiere ir a la iglesia, no quiere recibir a Cristo. Cuando Él quiera, porque luego no me permite, y empezamos a dar excusas para servir al Señor o para acercarnos al Señor. Entonces, y otra de las cosas que dice Pablo que encontró en él, que dice en el versículo 2, dice: los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Timoteo tenía buen testimonio. No era solamente que practicara las enseñanzas que él tenía, no era solamente que iba a la iglesia y se congregaba o que servía, sino que tenía buen testimonio. En 2 ciudades hablaban bien de él, donde preguntaban: ¿quién es Timoteo? Es un joven bien disciplinado en el Señor. Es un joven que habla del Señor, es un joven que se conduce bien en el Señor, que tiene un buen testimonio. ¿Sabes qué? Nuestro testimonio habla de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque y la Escritura dice, pues no es mi idea nada más, la Escritura dice, ¿no? Cuando yo tengo fe en el Señor, mis frutos tienen que ser diferentes. Mi vida empieza a tener cambios. A lo mejor no soy la perfección, pero debe de verse cambios que hay en nuestras vidas. Nuestro fruto va a hablar, porque fácilmente nosotros podemos llenar nuestra boca. Voy a la iglesia, sirvo al Señor, soy cristiano, ya recibí a Jesucristo, leo la Biblia, pero si no hay frutos en nosotros, el fruto o nuestras acciones tienen un costo, porque son lo que viene de adentro de nuestro corazón, lo que nosotros tenemos. Entonces Timoteo tenía buen testimonio, hablaban de él, todos daban buena referencia de quién era este jovencito. Y déjenme ver, entonces él, aunque sus padres, uno era cristiano y otro era inconverso, eso no lo limitaba a él para recibir del Señor, para tener un cargo y un ministerio dentro de la iglesia donde él servía. Entonces, en nuestras vidas, a veces no tenemos padres que den buen testimonio. El padre o la madre, normalmente en nuestra cultura el padre es el que se va, es un borracho, tiene otras mujeres y da un mal testimonio, pero como hijos nosotros tenemos la opción de tomar una decisión. Yo no quiero ser como fue mi padre, yo no quiero ser como fue mi madre, yo quiero ser diferente como el Señor dice. Cada uno toma una decisión, o hay algunos que dicen: es que porque mi padre me enseñó, es lo que yo vi o lo que... No, cada persona tiene decisiones en su vida. Cada uno de nosotros toma decisiones de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, Timoteo tomó la decisión de que aunque sus padres fuera uno inconverso y otro creyente, él tenía una meta: servir al Señor.
Y en 1 de Timoteo 4:12 le dice Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. No porque él era joven, no porque estaba alrededor de tentaciones. Cada joven tiene tentaciones en su vida, y adultos y todos, pero en la juventud es cuando es un poquito difícil para ellos. ¿Por qué? Porque quieren ser populares, porque quieren tener un grupo que los admire, porque quieren ser parte de algo. Pero Timoteo decidió servir al Señor, y él dice que no te consideren joven los demás. Tú sé un ejemplo, tú marca la diferencia, tú no seas igual como la corriente del mundo. La corriente del mundo quiere apartarse de Dios, quiere ser popular, quiere experimentar cosas que no ha experimentado, quiere, como decimos los adultos, comerse el mundo. Y ya cuando están viejos dicen: ¿por qué hice esto? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no fui a la universidad? ¿Por qué no escuché a mis padres? No tomé buenas decisiones. Pero en la juventud es cuando se toman las decisiones que van a marcar toda la vida de un joven. Tristemente hay jóvenes que ya en su adolescencia ya están cargados de vicios, de adicciones que ya no los pueden quitar de sus vidas, que ya los está consumiendo. Entonces, jóvenes, tomen buenas decisiones. Madres, guíen a sus hijos. Abuelas, tienen buena influencia en los nietos. A lo mejor nuestros jóvenes son jóvenes y no tienen la experiencia. Yo cuando fui joven, yo no tenía la experiencia de ser buena madre y cometí un sinfín de errores. Que digo: ay, no, la verdad no fui buen madre. No tenía al Señor Jesucristo. Mi madre no tenía al Señor Jesucristo. Y ahora yo que tengo al Señor Jesucristo, digo: no, todos mis errores los quiero enmendar en mis nietos. Todo lo que yo no pude hacer en mis hijos, de darles un buen ejemplo, de depositar valores en ellos, quiero ahora que tengan buenos valores en sus vidas. Y yo creo que cada una de las abuelas aquí presentes es lo que queremos: enmendar en nuestros nietos los errores que cometimos. Bueno, tenemos influencias en ellos. En Eclesiastes 12:1 dice... Eclesiastes 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ya que nos hicimos viejos, ya de que tuvimos 60 años y andamos arrepentidos de todo lo que desaprovechamos en nuestra juventud, de todas las cosas que no debimos de hacer. ¿Cuántas veces me escapé de la escuela? ¿Cuántas veces dije: sí, dame un cigarrito a ver a qué sabe? ¿Cuántas veces dije: no, ese maestro me cae tan mal, yo no voy a entrar, no voy a ir? Me voy de pinta, me voy, como decíamos, ¿no? Los jóvenes, y desaprovechamos. Ya ahora 60 años y quiero enmendar todas esas cosas que ya hice en el pasado. Y no quiero, dice el Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdense, muchachos, del Señor. Y digo muchachos porque muchos de ustedes pues son jóvenes. Yo recibí al Señor Jesucristo a la edad de 30 años, creo. ¿Cuántos años tienen ustedes? Lo recibiste más joven que yo. Yo recibí al Señor a la edad de 30 años, creo que 30 años, ya ni me acuerdo, pero creo que sí, 30, 40, 50, no, sí, como 30 o 30 y algo, 32 o 33. Entonces hay mucho que ustedes pueden hacer y no tropezar en los errores que los adultos cometimos cuando no conocimos al Señor. Tú tienes, joven, el destino de tu vida en tus manos. Con las decisiones que tomes,
de lo que haces con tu vida es lo que va a afectar en el futuro. La otra vez estaba yo hablando con Ian. Ian, cuando entró a la preparatoria, se emocionó tanto que se juntó con todos los chamacos que no querían entrar a la escuela. Y adivinen qué pasó, que reprobó 4 materias a 2, y luego las volvió a repetir y las volvió a reprobar, y nomás no daba una. ¿Por qué? Porque empezó a juntarse con las malas compañías, aquellos que, y lo que le dije el otro día, ¿sabes qué, Ian? Ahorita estás en un punto de tu vida en donde o te quedas o avanzas. Avanzas para ser un profesionista, para labrarte un futuro, para ir a la universidad, o retrocedes y te quedas trabajando en lo que encuentres, en lo que sea, porque hoy en día es difícil encontrar todo eso. Entonces, le digo, tú ahorita estás en tomar buenas decisiones. Y gracias a Dios, mi nieto tiene oídos para oír. Abandonó a las amistades y ahora ya, ninguna materia reprobada, va bien en la escuela y gloria a Dios. Entonces, dice, acuérdate de esos días. Cuando un joven toma las decisiones de seguir al Señor, imagínate el impacto que puede hacer en la sociedad. Nuestros jóvenes que son vulnerables a ataques de adicciones, de todo lo malo, si nuestros jóvenes caminan en el camino del Señor con buena moralidad, con buena integridad, con buenos principios, todo lo que podemos generar para ellos, bendiciones. Pero si no inculcamos todos esos valores o ellos no caminan con el Señor y se alejan, una vida destruida, una vida que no puede prosperar. Pablo reclutó a Timoteo, este joven con buen testimonio, este joven lleno de la palabra del Señor. ¿Qué era lo que quería Pablo en Timoteo? Depositar la visión de las misiones, depositar en él la visión de alcanzar al mundo, de evangelizar y de hablar del Señor Jesucristo. Y Timoteo, fue un joven fiel a Timoteo. Dice que muchos lo abandonaron a Pablo por sus cadenas, porque él iba a prisión, y yo creo que ellos pensaron, no, si está prisionero Pablo es porque algo malo hizo, y abandonaron a Pablo, pero Timoteo se mantuvo fiel a Pablo. ¿Y cómo lo llamó Pablo? Mi hijo en la fe. Para Pablo, Timoteo significaba un hijo, no solamente un hijo en el que podía depositar la visión, sino que caminaba de acuerdo a integridad, a fidelidad y a un buen carácter. No lo abandonó en ningún momento. En todo momento estuvo fiel a Timoteo. A Pablo, fiel a él. Aún a la cárcel fue a dar Timoteo por Pablo. Mira qué ejemplo de fidelidad, ¿no? Parece ser que cuando Pablo lo encontró, él era muy joven, no se sabe la edad, pero aparece que era un jovencito. Después de que se fue a las misiones, quién sabe qué edad tendría para que los padres lo soltaran para que fuera misionero. Pero desde joven él tenía esos valores, ese respeto por Pablo, por un anciano, y Pablo depositó todo lo que él conocía. Por eso esas cartas de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, léelas, porque cuando las lees con un corazón de ver la perspectiva de Pablo, de cómo le da recomendaciones, de cómo lo instruye, de cómo le dice que se cuide, de cómo lo guía en el camino del Señor, de un padre como con mucho amor, un padre espiritual muy amoroso para su hijo Timoteo. Y eso era lo que tenía Timoteo.
Cada joven tiene la oportunidad de cambiar este mundo, de hablar a otros de Cristo, de ser un buen ejemplo. Ahora, hay algunas cosas que tenía Timoteo. Hay algunas cosas que él padecía y ahorita vamos a ver su personalidad. Otro de los héroes de la palabra del Señor, David, también joven que conoció del Señor desde niño, que tenía un amor y una pasión por el Señor, de aquellas que te dejan perplejo, de esas que de verdad te hacen cuestionar quiénes somos nosotros. Josías también, este niño que desde joven buscó al Señor y que hizo una reforma en Israel. Cómo fue usado grandemente para su pueblo. Esther, una joven campesina que llegó a ser la reina de Persia y cambió las leyes de esa nación. El poder que tenía conforme a lo que el Señor le había dado. Cómo la usó el Señor grandemente. Samuel, desde niño, él escuchaba la voz de Dios. Y él estaba siempre dispuesto a servir al Señor. ¿Qué le decía? Señor, heme aquí estoy. Habla porque tu siervo escucha. Estás aquí para el Señor, escuchas la voz de Dios cuando el Señor te dice, haz esto o haz lo otro. O, Señor, creo que no me hablaste a mí, creo que comí mucha pizza hoy. Comí muchos frijoles, a mí no me estás hablando, pero el Señor nos habla. Te llamó el Señor por una cuestión y es para que exaltemos su nombre, para que le sirvamos. Una de las cosas que decía Pablo cuando encontró a Timoteo, dice que un verdadero creyente, él no era solamente un congregante en la iglesia, él era un creyente, él era un discípulo que ayudaba y servía a la iglesia, que hacía todo lo mejor que fuera para él, para servir al Señor. Todos somos llamados para servir al Señor, todos. No nos llamó el Señor nada más para ser congregantes, sino para servirle en su reino. Para compartir a otros, para invitar a otros. A lo mejor no andamos de puerta en puerta tocando para evangelizar, pero invitar a otros. Usa la tecnología. Hay redes ahora, podemos evangelizar de muchas formas, llevar el evangelio a otros. Mike, las predicaciones que hay aquí en la iglesia, las envía a todos sus amigos. A todos, ahí está. Porque la red luego no le deja enviar más que creo que de 5 en 5, pero ahí está, tiene toda la lista, gente que ni conoce, se suscribe y acepta a todo mundo en el Facebook para mandarle información, para mandarle las predicaciones, y luego se enojan con él, y a mí no me estés enviando, ok, pues déjame, te cancelo. Pero cada uno hace su granito, pone su granito de arena. Si nada más 13 personas vieron el mensaje y tocó el corazón de alguien, ya estamos evangelizando. Hay muchas formas, no es solamente que vamos a las misiones, sino que en nuestro entorno le hablamos a la familia, le hablamos a los vecinos, los invitamos. A lo mejor no quieren, pero nosotros hacemos la labor que nos corresponde. De ser más que congregantes, de ser discípulos del Señor, hacer su voluntad. Bueno, ¿cuál era la personalidad de Timoteo? Primero que todo, Timoteo era tímido. Era un muchachito que no sabía hablar muy bien. ¿Cuántos jóvenes hay que son tímidos y se esconden? Ay, es que a mí me da harta pena. Es que o se ocultan dentro de ellos de esa timidez y no sacan lo mejor que tienen.
¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Dice en 2 de Timoteo 1:6, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva ese fuego. Timoteo, tú estás hablando de Dios, no porque eres un joven tímido, porque tienes buena personalidad, porque eres muy carismático, porque eres muy inteligente, sino por el fuego del Espíritu Santo que está dentro de ti. Tu timidez no es ocasión de que no podamos hablar de Cristo. Es que yo no sé qué decirles, cómo les digo, qué les voy a contar, cómo les voy a hablar. No me van a escuchar y empezamos en nuestra mente a tener dudas y a creer que es nuestra capacidad, cuando no es nuestra capacidad lo que nos va a hacer hablar del Señor. Y le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego, recuerda qué es lo que hay dentro de ti, recuerda que es el Espíritu Santo el que te guía, el que te va a hacer hablar, el que te va a dar palabras para ganar a los que no conocen a Cristo. Pero a veces pensamos que es nuestra personalidad, que somos nosotros los que lo hacemos. Para mí, yo siempre se los he dicho, para mí muy difícil hablar en público, muy difícil hablar a las multitudes. Yo recuerdo la primera vez que el pastor Esteban me dijo, ¿puedes orar por este grupo? Créeme que cuando me dijo, nomás me dijo la palabra, sentí que la sangre se me hizo hielo. Y mi mente empezó a dar vueltas y cuando agarré el micrófono no sabía ni qué decir, ni cómo hablar, ni qué voy a decirles. No pude ni siquiera decir gracias Señor, porque se me trabó la lengua, pero no dije no lo voy a hacer. Dije ok. ¿Por qué? Porque pues era mi pastor, ¿cómo le iba a decir no? Aún con todo mi miedo yo dije ok, agarré, vamos a orar por los alimentos, de hablar en el nombre de Jesucristo. 2 o 3 palabras, hay todas chillonas y cortantes y que se me olvidaron, pero lo hice, y créeme que Dios me ha provisto poco a poco de más confianza en Él, no confianza en mí, porque cada vez que me paro en el púlpito, yo siento la presión, yo siento el compromiso, la responsabilidad de lo que es hablar del Señor, hablar de la palabra del Señor. Pero no confío en mí, no confío en que yo voy a hacerlo, estoy confiando en el Señor. Yo me preparo mi mensaje, lo estoy estudiando, lo estoy meditando, estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude. Y digo, Señor, aquí estoy, heme aquí. Si hago el ridículo, pues yo voy a obedecer. Si tú tocas los corazones, es tu Espíritu Santo. Entonces, eso le está diciendo Pablo a Timoteo. No confíes en que eres tímido. No digas que no puedo hacerlo. No digas que no tienes nada para dar al Señor. No digas que eres joven, que eres insignificante, que eres mujer, que nadie te va a escuchar. No digas eso, porque es el Señor el que te va a usar si tú quieres ser usado, porque Dios no te va a forzar a nada. Dios quiere que nosotros le demos el permiso de que su poder fluya en nuestras vidas para tocar los corazones. Y cada día vas a aprender más. Cada día el Señor va a llenar ese vaso vacío con su poder y su Espíritu Santo. Es Él que obra en nuestras vidas. Entonces, un joven tímido. Ahora, ¿cómo vas a avivar ese fuego del Señor? ¿Mirando la televisión? ¿Pasando todo el tiempo en tu celular? No, leyendo la palabra del Señor, orando al Señor,
platicando con Él, porque ahí es donde va a avivar la mente, ahí es donde te va a dar las ideas, ahí es donde va a hablar el Espíritu Santo cuando pasemos tiempo con el Señor. No de vez en cuando, no, todos los días hablando con el Señor. Hay muchos que creen que tienen el poder del Señor, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque gritan, porque brincan, porque saltan, porque los tocan. Y, ese no es el poder del Espíritu Santo, esa es la unción del Espíritu que viene para que nosotros llevemos a los demás la palabra del Señor. El poder del Señor es la manifestación de lo que nosotros hacemos, no de las sensaciones y de las emociones, sino de lo que hacemos para el Señor. Sí, qué bonito cuando gritamos, qué bonito cuando sentimos la presencia del Señor y nos llena, cuando su unción, esa es la unción del Espíritu Santo, es el aceite que cae sobre nosotros para que seamos transformados, para que podamos hablar del Señor, para que podamos llevar su palabra a otros, para que estemos equipados para toda buena obra, toda buena acción del Señor. El Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros, ya reside, ya nos guía. Deja que Él te guíe, deja que Él te lleve a aquellos que no conocen del Señor. Nosotros, el Señor, mira, con 12 discípulos transformó el mundo. Somos más que 12. Entonces Timoteo no pensó en su timidez, ni en su popularidad. Otra de las cosas que tenía Timoteo era su salud. Era un joven enfermo. Parece ser que tenía una enfermedad crónica, porque Pablo le dice, ¿qué le dice en primera de Timoteo 5:23? Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Un poco de vino, Tampoco, pues la Biblia dice que tomemos vino. Sí, tómate vino por tus enfermedades, pero no te tomes 2 botellas de vino y después ahí andas vomitando y dando show y todo nublado de la mente. No, le dice ¿qué le dice? Por tus frecuentes, a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Quiero pensar que tenía él algo como un tipo de gastritis o de úlcera o algo así, ¿no? Porque tenía muchas enfermedades. Y no solo eso, sino que muchas enfermedades. Y a causa de tu estómago y de las muchas enfermedades. ¿Quién sabe qué más tendría? A lo mejor un joven tímido, me imagino un joven tímido con enfermedades, no sé qué era lo que pasaba dentro de él, pero lo que sí, no estaba pensando él en sus enfermedades. Ay, me duele la cabeza, no puedo ir a hablar de Cristo. Ay, hoy amanecí, no me siento muy bien, no dormí en toda la noche, hoy no voy a ir al servicio, mejor me quedo a dormir. Y excusas tras excusas que luego ponemos. No estoy aventando pedradas, Honestamente, hoy yo pensé que nadie iba a venir al servicio. Yo dije, hoy sí tienen una buena excusa, porque yo quisiera quedarme también aquí de floja, porque esta cama me está arropando bien rico. Pero mira, gloria a Dios que decidieron venir a escuchar la palabra. Entonces, Timoteo tenía muchas excusas por las cuales no servir al Señor. Tímido, enfermizo. Y ahorita vamos a ver la otra excusa que tenía el pobre de Timoteo. Pero nada de eso le impidió servir al Señor. Nada de eso. Él no estaba pensando,
me duele la cabeza, hoy traigo el ardor del estómago que no lo aguanto, o hoy amanecí muy gripiento, hoy amanecí con fiebre, hoy me duelen los huesos. No, él estaba dispuesto a servir al Señor en todo. Aún Pablo, siendo un ejemplo para él, Pablo también tenía múltiples enfermedades y cuando oraba al Señor, el Señor le decía: mira, Pablo, que te baste mi gracia, que te baste mi gracia. A veces el Señor viene, nos sana y a veces no, pero no debe de ser un impedimento. A lo mejor yo sí, fíjate que sí, porque imagínate si andas con un dolor tremendo y tienes que ir a la iglesia, pues ha de ser un poquito complicado. Cuando te pones en los pies de Timoteo, pues alabado sea el Señor, porque él era un hombre de fe, un hombre que no se desanimaba con nada. El enemigo siempre nos va a querer desanimar, siempre nos va a querer poner obstáculos para servir al Señor. Ese es su trabajo del enemigo. Que tú no sirvas al Señor, que tú no recibas de la palabra del Señor, que tú no tengas tiempo para orar, para leer las Escrituras, que todo te vaya mal en tu día para echarle la culpa, y por eso es que yo no estoy haciendo la obra del Señor. El enemigo siempre va a querer ponernos tropiezo. Él quiere que nosotros tengamos la mentalidad esclava de antes. Pero tenemos que saber que es el Espíritu Santo el que nos ayuda, nos fortalece, nos capacita y nos da las armas y todo lo que necesitamos para servir al Señor. Amén. Entonces, dice que tenía un corazón muy dispuesto, Timoteo. Había otra cosa que le faltaba al pobre de Timoteo, que era obstáculo para que él sirviera al Señor. Y es que Timoteo era hijo de un padre griego. Y en esa cultura no podía si no se circuncidaba. En Hechos 16:3 dice: Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Lo circuncidaron cuando era grande. Dicen que cuando se circuncida un niño tiene que ser, creo que a los 5 o 7 días, no sé qué días. ¿Por qué? Porque a esa edad no sienten el dolor. Su cuerpo no reacciona al dolor. Pero cuando ya están grandes, imagínate, el pobre de Timoteo lo tuvieron que circuncidar. Dice Pablo, por causa de esos judíos, para que no te estén señalando, no puede ir, es hijo de un padre griego. Hay muchos legalistas en la obra del Señor. Muchos que si no haces esto, si no haces lo otro, pero ellos no están haciendo nada, solo están criticando y juzgando al que sí lo está haciendo. Y así era con Timoteo. Él quería ir a la obra misionera, pero no puedes ir porque mira, tienen que hacerle esto y tienen que hacerle lo otro. Los legalistas que nunca faltan, que siempre señalan y no obran. Dice que lo tuvo que circuncidar al pobre de Timoteo. Entonces, era para que esta fuera una señal de que él ya era judío, de que él se identificaba más con esa religión que era de su madre y pudiera ser la obra misionera. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros que circuncidemos? ¿Qué es aquella carne que nos está impidiendo hacer la obra del Señor? ¿Qué es aquello que Dios quiere? Tú has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo circuncide de mi vida?
¿Qué es lo que te está estorbando para poderte servir? ¿Es mis pensamientos? ¿Es mi forma de ser? ¿Es ¿Qué me falta, Señor? Tenemos que pedirle al Señor, porque a veces nosotros vemos nuestra vida y decimos, es que mi vida sí está bien, yo sí estoy haciendo las cosas como Dios me dice, pero cuando vemos y analizamos bajo la palabra del Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Analiza mi corazón, Padre, revélame aquello que tú quieres que yo cambie. Dios me ha revelado muchas cosas que yo pensaba que las estaba haciendo correctamente. Y cuando Dios me las ha revelado, yo digo, wow, Señor, perdóname, porque algunas cosas las he hecho en ignorancia, pensando que han sido buenas y no eran buenas. Señor, quito ese pedazo de carne, yo quiero servirte y agradarte y hacer tu voluntad. Quiero ser mujer de buen testimonio. Quiero ser mujer que deje huella en este mundo. Que el día que yo muera, ella fue mujer de Dios, mujer fiel al Señor, de buen carácter, de fe que no era fingida. Que den testimonio de mí, que digan, sí, era buena mujer. Yo creo que todos no queremos dejar huella. La otra vez estaba hablando de otra cosa mundana. El presidente, ¿no? Decía que era su objetivo para ser presidente. Y él decía, yo quiero dejar una huella, así como Benito Juárez, así como... Yo quiero dejar una huella en la historia. Qué bonito, ¿no? Nosotros estamos viendo la vida de Timoteo, la vida de Pablo que nos inspira, son hombres que dejaron huella para nosotros. Que el Señor dejó esas escrituras ahí para que sean una motivación que nos ayude a ir adelante en la obra que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de ser un buen ejemplo, de ser buenos hombres, servidores del Señor, de ser gente de Dios, de ser discípulos del Señor Jesucristo. Cada uno tomamos la decisión. Dios no nos va a obligar a nada. No nos va a torcer el brazo y lo va a hacer por nosotros. No, es decisión de cada uno de nosotros. Timoteo vivió en tiempos difíciles, muchas cosas estaban en su contra, pero él tenía un anhelo y una pasión y un deseo ferviente de servir al Señor. Eso fue lo que lo caracterizó y lo que lo hizo no mirar sus circunstancias o las cosas que podían impedirle hacer la obra de misionero. Entonces, cuando Dios ocupa ese lugar en nuestras vidas, todo lo demás carece de importancia. Todo lo demás no es importante en nuestras vidas. En Hechos 16:5, ya la última escritura. Hechos 16:5. Ay, ¿dónde está? Dice, así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Su fidelidad hacía que muchos recibieran al Señor Jesucristo, que muchos congregantes llegaran a la iglesia, que creciera la obra del Señor. Nosotros tenemos también ese poder que ellos tuvieron, porque es el mismo Espíritu que obra en nuestras vidas, para gloria del Señor, porque Él es el que hace la obra. Amén. Perdón, pensé que iba a ser un mensaje corto y creo que ya lo hice bien largote. Muchos están ya cayendo de sueño. Pero es por el frío, anímense. Vamos a dar gracias al Señor.
si nos quieren acompañar los músicos para tocar algo suave para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y quien quiera oración, quien tenga necesidad, quien quiera el toque del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, para ir allá donde tenemos que manifestar el poder del Señor. Amén. Ven.